Bueno, les doy la bienvenida a este módulo de junio, este módulo sin costo, o sea, no arancelado, mejor dicho. Agradecemos la colaboración de Sartorius y de Innovatec. Como saben, vamos a comentar un poco para los que todavía no lo conocen. Este módulo es parte del Plan Anual de Capacitación 2021 que organizamos desde TH Asesores en conjunto con Innovatec, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET. Así que les agradecemos a ellos la plataforma. La idea de este plan anual es, en parte, obviamente, estandarizar un plan de formación integral que pueda las organizaciones decir, bueno, estos temas me interesan, voy a mandar a la persona de acuerdo al sector o para la formación de backups. Y bueno, a partir de la vinculación con CONICET, siempre tratamos de que en todos los encuentros participe gente experta en el tema, o sea, siempre decimos, no, van a ver que TH no da todos los temas porque no somos expertos en todo, siempre hay alguien que sabe más, entonces tratamos siempre, como en el caso de hoy, que nos acompaña la gente de Sartorius, o sea, tratamos de que tengamos, digamos, la visión más actualizada, refrescar los conceptos que siempre son necesarios y a la vez la opinión de las voces más expertas. También tratamos desde nuestra experiencia y desde nuestro lugar de TH de trabajar codo a codo con la industria, de buscar implementaciones y ejemplos prácticos. Así que bueno, les agradecemos nuevamente a CONICET por la confianza de hacer este convenio con nosotros y por la provisión de la plataforma. Así que este es el cronograma. Hoy vamos a estar en el módulo de julio, que hablamos de la estandarización, bancos biológicos, maestros, working, semilla, bueno, todo lo relacionado con las buenas prácticas de gestión de bancos biológicos. Los invitamos de paso también para el 12 de agosto, el mes que viene, vamos a hacer un nuevo encuentro también no arancelado sobre integridad de datos y firma digital, aseguramiento de la trazabilidad. Después ya les llegará info, pero bueno, aprovechamos para comentarlo también, que va a ser una actividad similar a la de hoy. Bueno, como les decía, mi nombre es Paula Marota, soy bioquímica y farmacéutica, soy directora técnica de TH Asesores junto con Guadalupe Castillo, farmacéutica también, y bueno, a los que no nos conocen, nosotros somos una empresa que en realidad somos un grupo de profesionales que busca brindar apoyo a los sectores de fabricación de productos para el cuidado de la salud. Y bueno, nuestra idea de armar este plan de capacitación anual tiene que ver un poco con tratar de difundir, de difundir los conocimientos, a facilitar el acceso a los conocimientos y a la transmisión de la información. Así que, bueno, les damos de nuevo la bienvenida. Y tengo el gusto de presentarles a nuestro disertante de hoy, Lucas Gentilini, que es licenciado en Ciencias Biológicas con orientación en Biología Molecular y Biotecnología. Además es doctor en Química Biológica de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde también es docente. Bueno, tiene amplia experiencia en el campo biomédico, desarrollando y optimizando modelos celulares animales para investigación de cáncer, ha trabajado en la industria farmacéutica enfocado en las actividades de investigación y desarrollo de biosimilares, y actualmente es parte del equipo de Sartorius. Vale, María, termina primero vos, Mariano, por favor. Como profesional sobre las aplicaciones a nivel regional, enfocado en tecnologías y soluciones, justamente asociadas al cultivo celular, medios de cultivo y desarrollo de líneas de bancos celulares, como toda la línea de bioreactores. Así que es un gusto tenerlo. Comentame, Lucas, si estás por ahí. Bueno, la idea es que empecemos. Hoy hago una pequeña introducción. El título de la charla es Buenas prácticas de bancos biológicos. Me interesa remarcar el interés que ha generado, porque sabemos que es un punto crítico en los bancos biológicos, en los procesos biológicos. No se trata solamente de un típico estándar de referencia como podemos conocer en lo que es la industria de productos, por así decirlo, químicos o de origen no biológico. La generación y la caracterización y almacenamiento son fundamentales tanto para el control como para las siguientes etapas del proceso mismo de elaboración. Entonces, me parece que es, digamos, el punto fundamental, o uno de los puntos fundamentales dentro de
de la buena gestión o de la buena fabricación de procesos biológicos en general. Así que bueno, dale, te invito a que inicies, porque seguro que ya, bueno, vamos bien de tiempo, está bueno, pero ojalá que surjan muchas preguntas también. Dale, genial. Bueno, gracias Paula, gracias Guada también por la introducción y también por la invitación y el espacio. La realidad que es un tema que como charlamos en algunas reuniones con Guada, a mí me parece súper interesante. Tuve la suerte de poder trabajar en primera mano en lo que es la generación de bancos celulares y también la gestión de la caracterización de bancos para productos biológicos, con lo cual sé la importancia de la que hablaba recién Paula, que tiene esto que para un proceso productivo termina siendo una materia prima, si se quiere, pero la importancia es un poco superior a la de otras materias primas. Así que bueno, voy a correr esto para acá. Ahí está, a ver. Bueno, lo que les pido, si me confirman que la presentación se ve correctamente, por favor. Sí, Lucas, se ve perfecto. Bien, buenísimo. Voy a minimizar esto. Así no me molesta ahí. Bien, aquí abajo puse en la presentación recién mientras que estábamos esperando para comenzar que por favor mantengamos los micrófonos cerrados, así que esperemos que la gente que se vaya sumando también le vaya prestando atención al cartelito verde. Bueno, la agenda de esta charla va a comenzar, más que nada como para ponernos un poco en sintonía, de cuál es el ciclo de vida de un producto biológico y de qué van los bancos celulares, algunas definiciones generales, para después entrar, propiamente dicho, a lo que es la manufactura de los bancos, los procedimientos de las distintas etapas que componen a la manufactura del banco celular. Y por último, entramos a un área, un tópico que es bastante abarcativo, tiene una complejidad bastante grande, traté de hacerlo lo más ameno posible, que es lo que refiere a los controles de los bancos y la caracterización de esos bancos celulares, ¿sí? Bien, entonces empezando por el principio, que es donde entra en juego lo que son los bancos celulares dentro de un dentro del ciclo de vida de un producto biológico. Aquí resumimos a grandes rasgos, digamos, las etapas de un desarrollo, de una manufactura de un biológico. Obviamente que va a iniciar en lo que es el descubrimiento de nuevas moléculas, la generación de la línea celular. Voy a ponerme acá el puntero, a ver si puedo, pointer. Ahí está. Lo que es el desarrollo de la línea celular, ¿sí? Donde vamos a querer expresar la molécula que fuimos seleccionando. Y una vez que tenemos la línea desarrollada es que entramos en lo que es la generación del banco, ¿sí? Luego la optimización del proceso productivo para luego hacer todo lo que es transferencia a la etapa de manufactura, de upstream, downstream y fill and finish, ¿sí? Bueno, acá un resumen también bastante gráfico de lo que es el ciclo de vida de un biológico, como para entender también los tiempos y los costos que demanda un desarrollo de un biológico hasta llegar al banco celular, ¿sí? Partimos de lo que es el gen de interés, lo vamos a clonar, lo vamos a transfectar en las células huésped que vamos a usar, las cuales tienen que ser clonadas, ¿sí? En lo que es la producción de biológicos es súper importante saber que lo que estamos produciendo proviene de un clon, de modo tal de minimizar cualquier riesgo de modificación genética o estabilidad de la proteína que estamos generando, y de ese modo también garantizar una producción segura y estable en el tiempo, ¿sí? Que no nos vayan cambiando las características analíticas de nuestra proteína o de productividad en concentración, etcétera, o el perfil de crecimiento de las células. Esto lo vamos a mitigar haciendo un clonado y trabajando siempre con líneas productivas que provienen de un único clon, ¿sí? Esto normalmente se hace en placas de 96 o por otras metodologías, como puede llegar a ser citometría de flujo. Luego nos quedamos con algunos candidatos, los cuales antes de comenzar a llevarlos a expandirlos, mejor dicho, y generar pequeños bancos de investigación, los deberíamos
y no siempre sucede, pero normalmente tendría que ser, como para poder también trabajar más seguro después, testear en alguna condición de bioproceso, ¿sí? En algún pequeño proceso en batch o en fed batch, a pequeña escala, como para entender si esos clones son lo suficientemente robustos y poco resistentes, digamos, no son sensibles a lo que luego se van a someter en el proceso en bioreactor, ¿sí? Ya sea que estemos hablando de células adherentes o mismo también de células en suspensión. Una vez que nosotros evaluamos eso, nos quedamos con ciertos clones, específicamente luego también medimos lo que son los atributos críticos de calidad, que sabemos por bibliografía que esa proteína debe tener para cumplir su función, y con ese clon es con el que desarrollamos el primer banco celular, que es el banco celular de trabajo, ¿sí? O de investigación, perdón, no de trabajo. Y este banco es el que luego vamos a emplear para la generación de los bancos maestros en la etapa productiva, ¿sí? Que van a ser trabajados o expandidos luego a bancos de trabajo. Y ahí es donde entra en juego todo el entorno GMP a nivel de infraestructura, de procedimientos, etc. ¿sí? Hasta el Research Cell Bank no es necesario trabajar en entornos GMP. A partir de que uno empieza a trabajar con bancos celulares maestros, sí es necesario regulatoriamente estar siempre realizando los procedimientos bajo normativa GMP. Algunas definiciones entonces de bancos celulares. ¿Cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir como una colección de viales uniformes conteniendo células provenientes, como mencioné hace un ratito, de un único clon productor o clon celular original. ¿sí? Nos referimos a que son viales uniformes porque todos tienen que ser exactamente iguales en cantidad de células, composición del medio y otros componentes que usamos para conservar o criopreservar las células. Y a nivel de las células tenemos que tener la misma densidad celular o dentro de un rango preestablecido, y la viabilidad tiene que también ser homogénea en todos los criotubos. ¿sí? Como dije recién, a partir de lo que es el Research Cell Bank, generamos el primer banco GMP, que es el Master Cell Bank. ¿sí? Esta es la primera expansión uniforme de la línea desde la población clonal. Y lo que tenemos acá nuevamente es una distribución homogénea de un cultivo en distintos crioviales. A partir de este Master Cell Bank vamos a generar de un vial de Master un Working Cell Bank, ¿sí? Expandiéndolo nuevamente de modo uniforme, lo distribuimos en crioviales y ahí tenemos nuestro Working Cell Bank, que va a ser el que terminemos usando para la etapa de manufactura. ¿sí? Normalmente no se utiliza el Master Cell Bank para generar producto, ¿sí? que va a ser comercializado o mismo para la parte clínica. Se trabaja sobre los Workings. Y por último, tenemos lo que son los bancos de final de proceso o end of productions Cell Bank, que son justamente una vez que termina el proceso en bioreactor, las células productoras, siempre considerando que no va a haber una intervención posterior de la biomasa, digamos, en el proceso productivo, estas células después del upstream las distribuimos nuevamente de modo homogéneo en crioviales y generamos el end of production cell bank. ¿Bien? ¿Cuál es el propósito de los bancos celulares? Como mencioné antes, el fin primordial de los bancos es asegurar un proceso de manufactura estable, reproducible y que el producto sea seguro. ¿sí? Todo proceso o producto tiene que poseer un banco celular maestro, como mencioné, y a través de él se van a ir generando los bancos de trabajo. Estos bancos, tanto maestros como de trabajo, son requisitos para poder iniciar la producción para estudios clínicos y mismo para iniciar la fase 1 de un producto biológico se necesita contar ya con la liberación de los bancos GMP. Como siempre en cultivo celular, se almacenan en nitrógeno líquido, en tanques donde pueden permanecer por cientos de años. Si están bien monitoreados y fueron correctamente congeladas, las células pueden mantenerse en nitrógeno por muchísimos años. ¿Cuál es el tamaño de los bancos? Normalmente entre 100 y 300 viales componen los bancos celulares. Más adelante voy a mostrar una tablita recopilando un poco toda esta información. Normalmente los Master Cell Bank
tienen un número más alto de viales, porque en última instancia va a ser lo que garantice mi producto en el mercado, ¿no? Los working los voy a ir generando a partir del master. Luego los working tienen un poco menos, y los en los production lo mismo. En el caso de células eucariotas, normalmente se emplea, mejor dicho, DMSO como criopreservante. Bueno, entrando ahora, ya habiendo definido un poco y contextualizando nuestros pensamientos dentro de lo que es los productos biológicos, los bancos celulares, entremos a la parte de la generación de bancos, ¿sí? Es importante destacar, como mencioné antes, que los bancos celulares, desde Master para adelante, Master Working End of Production, se tienen que hacer en salas de cultivo GMP, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una sala destinada a hacer bancos celulares, sería ideal, pero en muchos casos no se dispone de eso, sino que se dispone de células GMP, y entonces se tiene que organizar las campañas, por ejemplo, si se hace en un área productiva, organizar las campañas productivas con la actividad de generación de bancos, ¿sí? Lo importante es que sea una sala GMP. Bien, el primer paso en la generación va a ser el descongelamiento de criovial en condiciones estériles, por supuesto, ya sea en T-Flask o Shaking Flask. Y algunos aspectos, yo acabo de ir mencionando lo que para mí fue o es lo más crítico de registro, de tener en cuenta conceptualmente en cada una de estas etapas en lo que es la generación del banco. La mayoría de estas cosas están alineadas, digamos, o están establecidas en guías o cuestiones así, pero sin embargo hay algunas otras que se tienen que ir optimizando en función de los procedimientos que se hacen, ¿no? O que se llevan adelante, y que también el Departamento de Garantía de Calidad los exija. Pero bueno, en el caso de cuando uno descongela cualquier célula, pero en particular para los criotubos que van a generar bancos celulares, es importante siempre monitorear lo que son los niveles de nitrógeno del tanque en donde se está almacenando, también dejar registro de la localización exacta de ese criovial, ¿sí? De qué sala de almacenamiento de banco viene, de qué tanque lo saqué, de qué canister, de qué caja, en qué posición dentro de la caja, ¿sí? Todo esto parece como algo medio trivial si uno trabaja en biología celular, porque, y sí, obvio, yo necesito saber de dónde vienen las cosas, y también cuánto me queda, ¿no? De ese banco, como para también después agarrar y decir, che, tengo que empezar a pensar en planificar un nuevo banco celular, porque se me está acabando el working. Entonces, mientras más ordenada esté esta información, mucho mejor. Y a su vez también, esta información es auditable, ¿sí? Entonces, porque que se te pierda una parte de un banco no es algo menor, ¿ok? También durante este procedimiento de descongelado es importante registrar lo que son los lotes de medio de cultivo, qué suplementos, si son necesarios, agregar al medio, los buffers que se usan, si es necesario lavar las células porque son sensibles a cualquier traza de DMSO que quede luego de la centrifugación, si hay que lavarlas con PBS o lo que sea, también hay que dejar todo registrado. Y por supuesto entonces que si nosotros vamos a hablar de registro de lote, necesitamos tener todos los medios y las soluciones liberadas por control de calidad. Por otro lado, también todos los equipos involucrados en este procedimiento tienen que estar verificados, ¿sí? Y se tiene que llevar un registro correcto de lo que son las densidades de células viables al momento de descongelar y la viabilidad celular. Y también quién fue que realizó cada una de las etapas del procedimiento. Les pido, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Gracias. Bueno, a ver, acá básicamente lo importante, o ya cuando uno habla de entorno GMP, como que cae de maduro, que todos los procedimientos se tienen que registrar y por lo tanto para la generación de un banco celular tiene que haber un procedimiento estandarizado y consecuentemente un batch record sobre el cual se va a ir volcando toda la información de cada uno de los pasos de este procedimiento de generación de banco, ¿sí?
Bueno, una vez que entonces descongelamos las células, las centrifugamos, las lavamos, vemos que la viabilidad está ok, la BCD, la densidad celular viable, es la esperada para ese banco o para ese criotubo de donde provino, según lo que está registrado en el batch record. Podemos comenzar la segunda etapa, que es la expansión de ese cultivo, siguiendo lo que también está establecido en el batch record, ¿sí? Acá, obviamente, que se tiene que tener particular atención a lo que es la densidad de células y a la viabilidad del cultivo, porque pensemos que estamos generando un banco de células que voy a usar luego en proceso productivo. Entonces, si yo a las células, por ejemplo, las tengo que pasar 3 veces y la viabilidad o la densidad celular no puede superar la densidad, los 4 millones de células, por ejemplo, en células CHO, y un día el cultivo aparece con 8 millones de células por mililitro en vez de 4, bueno, eso implica que el cultivo está siendo diferente a lo que normalmente tendría que ser, ¿sí? Nos estamos yendo de lo que estaba preestablecido, ¿ok? Entonces ahí también es importante agarrar y evaluar qué fue lo que pasó, obviamente, abrir los casos pertinentes y si se va de lo que es el rango de viabilidad o de BCD que está establecido en batch record, comenzar nuevamente, ¿sí? Obviamente que consumir criotubos de un máster no es algo que vaya a ser gratuito, ¿sí? Es un banco muy costoso, tanto a nivel de la producción como también a los fines prácticos para la empresa que está generando ese producto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace los cultivos intermedios de expansión, ser conscientes de que las células esas van a dar origen a las células que vamos a terminar teniendo en la etapa productiva. Si las células comienzan a estar, por ejemplo, en condiciones de estrés, por lo que mencioné antes, de alta BCD cuando no se la espera, entonces la profundidad nutricional del medio tal vez no es la adecuada para soportar un buen metabolismo de las células, o mismo una alta, no se trataron correctamente en la manipulación, en la centrifugación, y empieza a haber mayor muerte celular, es decir, menos viabilidad, también eso puede afectar lo que es la calidad de esas células, alterando cuestiones metabólicas o mismo genéticas, y de este modo entonces luego el banco celular se va a ver afectado, ¿sí? Y vamos a ver cuando hablemos de la caracterización que es un paso sumamente complejo que involucra un montón de ensayos y entonces es sumamente costoso, con lo cual si podemos evitar entrar a la etapa de caracterización con un banco que viene generado por células alteradas, por llamarlo de algún modo, o estresadas, mejor. Una vez que nosotros tenemos ya el cultivo en las condiciones que tiene que ser empleado, podemos comenzar con lo que es la manufactura propiamente dicha del banco celular, es decir, en la definición o el acondicionamiento de las células para que sean congeladas, ¿sí? Obviamente que un cultivo no puede ser congelado per se, hay que generar una mezcla con el criopreservante, que en este caso va a ser DMSO. Entonces debemos centrifugar el cultivo, resuspender las células en el volumen correcto según las cuentas, que eso también tiene que estar establecido en el batch record, cosa de que no haya ningún error de regla de 3 o cuestiones así. Ahí sí se puede hacer la mezcla con la solución de congelamiento, con DMSO, para seguir adelante. Obviamente, en esta etapa hay 3 cosas principales que me gustaría comentar. Lo que es la esterilidad, seca de maduros, por supuesto. El cultivo se tiene que garantizar que esté estéril, pero no solo eso, sino además también todos los materiales, los equipos, las salas, lo que van a hacer los operarios y los operadores, también tienen que tener la vestimenta adecuada, seguir los procedimientos de cambiado en las salas o vestuarios correctos, y también tienen que estar entrenados en toda la manipulación que se va a llevar adelante en esta etapa, ¿sí? Porque pensemos que puede llegar a ser, si se hace de modo manual, una etapa que lleve varias horas, ¿sí? Luego, un aspecto no menor, y acá entrando más hacia el aspecto biológico de las células, es la temperatura. El cultivo nosotros lo vamos a venir creciendo en una temperatura óptima para esas células, por ejemplo 37 grados,
Y por lo tanto, si nosotros las centrifugamos y las resuspendemos, tenemos que generar un buen ambiente para esas células, manteniendo la temperatura óptima en el medio de cultivo que usemos para resuspender ese pellet celular. Y por otro lado, el medio de congelación, que suele ser medio más un porcentaje de DMCO, un 10%, casi siempre, aunque a veces puede ser un poco más o un poco menos, pero normalmente 10%. Ese medio de congelación también tiene que estar a una determinada temperatura. ¿Qué pasa? El DMCO a temperatura ambiente o a temperatura de 37 grados suele ser tóxico, o termina siendo tóxico, mejor dicho, para las células, con lo cual lo que se recomienda es que el medio de congelación esté refrigerado hasta el momento de ser empleado, ¿sí? Y cuando uno mezcla el medio de congelación con el cultivo, ¿sí? Ya resuspendido en medio fresco o en medio acondicionado, pero a la densidad celular deseada, esa mezcla suele ser exotérmica también, por lo tanto también ahí lo que se recomienda es mantener el cultivo en hielo o a baja temperatura, ¿sí? A una temperatura más aceptable para que el DMCO no sea tóxico para las células, ¿sí? Acá la operatoria y demás va a depender mucho de las disponibilidades que se tengan en la sala donde se esté realizando este procedimiento, pero bueno, es importante tener en cuenta que las células cuando están en presencia de DMCO es mejor que estén refrigeradas o a menor temperatura que la condición de temperatura óptima de ese cultivo, ¿sí? Y por último, también tener en consideración los tiempos que requieren cada una de estas etapas, ¿sí? Son etapas o procedimientos bastante laboriosos en muchos casos y bastante estresantes para el operario que está llevándolo adelante. Entonces, también es importante tener en consideración cuáles son los tiempos, cuánto tiempo las células las tengo en presencia, con DMCOs antes de llevarlas al menos 80 para comenzar con la congelación, etc. ¿Sí? Todo eso tiene que estar registrado y queda registrado en el batch record. Y por último está, una vez que ya tenemos la mezcla de células con el DMCO, lo que es la distribución homogénea en crioviales. Esto es un procedimiento que en el mejor de los casos se puede realizar de modo automático, mediante sistemas calificados de fraccionamiento automatizado, aunque también se puede hacer de modo manual. Y si se realiza de este último modo, se debe considerar, como mencioné recién, aquí también los tiempos requeridos para esta etapa y optimizar lo máximo posible lo que es la operación para que las células no estén en contacto con DMCO sin estar refrigeradas, ¿sí? Acá depende mucho del entrenamiento que tengan los técnicos o los operarios que vayan a realizar esta etapa del proceso, cómo es mejor llevarla adelante, ¿sí? Siempre que se registre correctamente todo y esté validado que el procedimiento se puede realizar de ese modo sin alterar el producto final, que es nuestro banco. Una vez que se termina el fraccionamiento, se deben congelar a menos 80 en recipientes con isopropanol, para que la congelación aquí sea paulatina, así lenta. De este modo las células van a ir bajando su temperatura interna del cultivo, mejor dicho del criovial, de a 1 grado por minuto. Entonces, esto genera en presencia de DMCO que las células, los cristales de agua dentro de las células no se formen y de este modo no explotan y por lo tanto la viabilidad de ese cultivo no disminuye, ¿sí? Una vez que las células ya están a menos 80 grados, es que se pueden pasar esos criotubos al nitrógeno. Una vez que se termina este procedimiento, sin entrar todavía en la parte del banco celular propiamente dicho, sino a los operarios y el entorno, es necesario hacer los test de esterilidad de la mano del Departamento de Control de Calidad de Microbiología, tanto de los operarios como del ambiente donde se realizó la producción de ese banco celular, y eso también va dentro de lo que es el batch record de este banco celular. Una vez que tenemos el banco, lo ideal es poder almacenarlo en tanques de nitrógeno, ¿sí? Que se encuentren dispuestos en diferentes salas de almacenamiento y, si es posible, en diferentes lugares físicos, en diferentes fábricas o facilities, de modo tal de que no se corra el riesgo de que ese banco celular se pierda. Esto más que nada enfocado a lo que es el Master Cell Bank, ¿sí? Porque es el más preciado de todos, porque proviene de un Research Cell Bank que puede tener 10 criotubos, 15, entonces es
el máster es lo más preciado y además lo más costoso de caracterizar, como vamos a ver ahora. Entonces, una vez que el banco se encuentra generado, lo podemos dividir, si tenemos distintas plantas de manufactura, con salas de almacenamiento de banco correctamente condicionadas, lo distribuimos en diferentes tanques de nitrógeno en las distintas facilities o localizaciones de la empresa, ¿sí? Obviamente que se congelan en un solo lugar y luego se transportan en tanques de nitrógeno de transporte a los distintos lugares. Normalmente los bancos se almacenan en salas específicas para ese fin, que tienen un acceso restringido, y como toda sala GMP tiene sus registro de limpieza, de accesos, etc. En particular, los tanques de nitrógeno que contienen bancos celulares llevan un registro estricto de lo que es el nivel de nitrógeno dentro del mismo, cuándo se abrió, y cuánto tiempo se tardó en cerrarlo, cuál fue la operatoria que se realizó durante esa apertura y cierre del tanque, también se tiene que registrar. Y también en la parte exterior del banco se tiene que colocar una etiqueta siguiendo lo que la garantía de calidad determine, indicando el banco que está colocado dentro de ese tanque de nitrógeno, ¿sí? De modo tal de que cuando uno quiere buscar un banco, sepa exactamente en qué sala está, quién tiene acceso a eso, en qué tanque, y llegue rápido al criotubo que necesita descongelar sin tener que exponer a una diferencia de temperatura a cualquier otro componente dentro de ese banco, ¿sí? A su vez también los tanques tienen que tener una trazabilidad respecto al cierre de ese tanque, ¿sí? Normalmente con precintos numerados se puede solucionar esto, digamos, o cumplir con este requerimiento para asegurar de que no hubo una violación en el medio entre una extracción de un criotubo y del otro que conllevó tal vez a un error o a una falta de registro de algo, de algún procedimiento que se llevó adelante en ese tanque. Por lo tanto, lo que es el almacenamiento y el acceso, como todo lo que es GMP, tiene un montón de documentación asociada. Cuando uno quiere sacar un criotubo de un banco celular, hay más de un logbook que tiene que llenar antes de llegar al criotubo, ¿sí? Del tanque, del banco propiamente dicho, ¿sí? En donde se registra todos los movimientos de criotubos de ese banco específico, y así sucesivamente. Una vez que nosotros generamos el banco, también debemos controlar que los mismos estén conservados adecuadamente. Esto va a depender también de cada cuánto se generan los working, por ejemplo, a partir de un máster. Si nosotros tenemos un producto que se vende un montón, entonces generamos un working por año. Cada vez que descongelemos el máster para generar un working, vamos a poder recolectar los datos históricos de conservación de ese máster, ¿sí? Qué densidad de células viables tiene, qué viabilidad tiene, cómo es la morfología de esas células, ¿sí? Si se está alterando algo en el banco que yo pienso que tengo correctamente almacenado. Bueno, eso tiene que ser reflejado por datos, y si nosotros por una gran cantidad de años no vamos a descongelar el máster porque no estamos consumiendo nuestro working, o mismo el working no se está usando porque ese producto no se está manufacturando, debemos igualmente cada X cantidad de tiempo descongelar un criotubo, ver la viabilidad, ver la densidad, ver el perfil de crecimiento, ver el aspecto morfológico de las células, y de ese modo garantizar de que se está conservando correctamente. No vaya a ser cosa que cuando uno crea que pueda generar un producto que tenía almacenado al banco, lo descongelas y no podés hacer nada porque las células se te murieron, ¿sí? Bueno, básicamente entonces vinimos hablando de los principales 3 tipos de bancos celulares, que es el Research, el Master y el Working, ¿sí? Normalmente, como mencioné, el Research es el que tiene menos número de viales, entre 4 y 30, cada uno de ellos con 1 a 2 mililitros de cultivo, con una densidad celular de 1 a 10 millones, ¿sí? A 12.
En lo que refiere al máster, como mencioné, es el que más criotubos tiene, típicamente 200, pero puede llegar a 500. El volumen va a depender de lo que nosotros estemos utilizando, y para el almacenado, digamos, de los criotubos. Y normalmente la densidad celular aquí es de 10 millones de células por mililitro. Siempre hablando, más que nada, como para también homogeneizar un poco los criterios de células CHO, de células eucariotas. Luego, a partir del máster, generamos los working, que también tienen al menos 200 criotubos, y una densidad celular similar a la del máster. Ahora bien, es lo que anda dando vueltas también en este último tiempo, principalmente para hacer una optimización de los son toneladas de tiempos. Por ahora concentrémonos en Totzarnecki. Sí, vamos por ti, Disculpen. Totzarnecki. Y debo decir que Legoland es más interactivo. Marité, por favor, ¿podría silenciar el micrófono? Gracias. Ahí está. Con respecto al Working Cellbank, también ahora lo que se está cada vez implementando más, de modo tal de... Si quería me tome... Ah, se me apagaron los auriculares, choto. Ay, Bueno, ahí vamos. Ah, vamos bueno, sí, perdón. Vamos, la tercera es la vencida. Sí. Hola, Lucas. Me parece que estás muteado. Sí, Lucas, te dejamos de escuchar. No sé si habrá habido Sí. algún cambio. Algo se desconectó el micrófono. le voy a dar Pero paso a lo mismo que Me parece los auriculares. que no está escuchando tampoco, claro. Pero sigue el puntero. Sí, no sabemos si se desconectó, figura conectado. Y el puntero está ahí. Sí, se mueve el Todavía puntero. Claro. Por favor, escríbanle. Sí, estamos en eso. A ver. Pasa que si está hablando no nos va a prestar atención. Lucas, no. A ver. No, es que no nos escucha. No. Vamos por otra vía. Les pedimos disculpas, pero sí tuvimos una desconexión con el disertante, así que ahora enseguida tratamos de comunicarnos por otra vía porque evidentemente no nos está escuchando tampoco, así como no lo escuchamos a él. Bueno. Sí, lo estamos llamando, pero es que él debe estar hablando, entonces no me está escuchando. A ver, no se escucha. Ah, pero él mismo está escribiendo. A ver si a los auriculares o algo así. Sí, él no se escucha porque acaba de escribir. Las comunicaciones. O sea, esto de mantener el micrófono cerrado no era para vos, Lucas. A ver. Hola, hola. No. Ahí está. Ahí está. Ahí volviste. Ahí Ahora volví. Sí. Sí. Ah, bueno, perdón. ¿Hasta dónde me perdí? ¿Dónde me perdieron, mejor dicho? Yo creo que un par de slides atrás. En la última diapo del tema anterior. Ok. Bueno, me saqué los auriculares, espero que se escuche mejor. Sí, se aquí... escucha bien ahora, gracias. Acá, No, está. Ok, bien. No sé si escucharon la explicación de este slide. Llegamos hasta el working, más o menos, si alguno me quiere corregir, pero más o menos hasta el working. Terminaste de hablar del máster. Bien. Y no escuchando la otra parte. Ok, bien. Sí. Perdón. Buen rato.
Acá cosas que pasan. confirman que fue hasta ahí, perfecto. Bien, bueno, gracias a quien me escribió arriba de la presentación ahí muy Bien, muy inteligentemente, ingenioso. porque... Yo no sé cómo se hace. Así que bueno, genial, gracias. Bueno, entonces, el Bien. máster, como les venía mencionando, es el que más criotubos va a tener, ¿sí? Y una BCD, una densidad celular viable entre 7 y 12 millones de células. Y lo mismo va a ser el working, pero en este caso lo vamos a trabajar o lo vamos a manufacturar a partir de 200 criotubos normalmente, ¿sí? Y con una densidad celular similar, de 7 a 12 millones. Ahora bien, lo que también se está implementando cada vez más son bancos celulares de alta densidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en cada criotubo yo voy a tener entre 50 y 100 millones de células congeladas. Normalmente el volumen de estos bancos es de 5 mililitros, aunque también se puede llegar a congelar en volúmenes mayores en criobolsas, ¿sí? Esto ya es como un otro nivel de working o de master cell bank, pero la intención acá es partir de un inóculo para los primeros pasos de expansión del inóculo mucho más, con una densidad celular mucho mayor, de modo tal de acortar los tiempos de expansión de ese inóculo, ¿sí? Y poder hacer en la misma cantidad de tiempo más procesos productivos, ¿sí? Esto no es soplar y hacer botellas, como quien dice, digamos, las células se tienen que validar de que se pueden mantener en esas condiciones de densidad congeladas, en esas bolsas si se decide hacerlas, y que no se va a ver alterado las características o atributos críticos de calidad del producto, ¿sí? Obviamente que son workings nuevos, con lo cual se tienen que caracterizar y controlar como cualquier otro banco celular. ¿Cuáles son estos controles y caracterizaciones que se realizan en los bancos? Justamente están apuntados estos ensayos a garantizar la seguridad de los pacientes, en el caso que estamos hablando de un biológico que va a ir a pacientes, ¿sí? Normalmente lo que las distintas entidades regulatorias a nivel mundial, como en Estados Unidos, Europa o Japón, siguen lineamientos similares, ¿sí? Y todos estos están alineados con lo que la ICH recomienda, ¿sí? En su guía Q5D. Esta guía establece lo que son las recomendaciones sugeridas para armonizar los diferentes agentes, los diferentes agentes regulatorios a nivel mundial. Como toda guía ICH, son recomendaciones que se sugiere fuertemente seguir, no se obliga a seguir exactamente todo, pero sí son recomendaciones que se establecieron en función de un montón de criterios y de discusiones de expertos en cada uno de los temas, con lo cual sí se las pueden seguir mejor, y es lo que normalmente adoptan las entidades regulatorias. También en esta guía, como se puede ver aquí, en los distintos test, establece la diferencia que se va a tener que tener en cuenta cuando trabajemos con bancos celulares microbiológicos o de metazoos, ¿sí? Yo no estoy hablando mucho de microbiología porque tal vez no están en boga hoy en día, sino que más bien me estoy enfocando en lo que son bancos celulares eucariotas, de células CHO, vamos a ver más adelante de células 293, pero sepan que tanto banco celular, ya sea de bacterias, levaduras o mismo de células de metazoos, es necesario controlarlo, ¿sí? Esta guía no nos dice qué ensayos se tienen que realizar, o sea, no nos establece el procedimiento que hay que seguir, sino que indica qué es lo que se tiene que demostrar y bajo qué estándares de calidad es que estos ensayos se tienen que realizar para ser aceptados. Y acá es importante recordar o saber en este punto que los bancos celulares no solo van a ser evaluados según potenciales contaminantes, ya sean virales o bacterianos, sino que también se va a evaluar la estabilidad e integridad del gen de interés y del banco para asegurar la producción estable de la proteína correcta. Bueno, aquí en esta tabla resumo a grandes rasgos, digamos, en grandes grupos, lo que son los distintos ensayos que se llevan adelante en cada uno de los bancos, ¿sí? Ahora los vamos a ver en el slide siguiente, cada uno de estos, y vamos a entrar un poquito en detalle en cada uno, pero veamos, y se ve muy fácilmente, que, como mencioné, el Master Cell Bank es el más importante banco de toda
la etapa productiva, digamos, o de todo el ciclo de vida, mejor dicho, del producto, entonces es el que se lleva todos los test, ¿sí? Y a su vez también en el end of production se realizan un montón de todos estos ensayos, justamente porque es lo que garantiza que el proceso productivo no generó modificaciones en las células productoras, ¿sí? El research tiene algunos ensayos y otros opcionales, mientras que el working también tiene algunos que son obligatorios y otros que son opcionales y otros que no son recomendados hacer, porque ya se realizaron todos en el Master Cell Bank. En esta tabla entonces también definimos en dos grandes grupos. Por un lado los que van de ensayos, los que van a reflejar lo que es la bioseguridad del banco, y por otro lado los que nos van a ayudar a caracterizarlo, ¿sí? Respecto a lo que es la bioseguridad del banco, vamos a evaluar contaminantes microbiológicos y contaminantes o presencia de distintos tipos de virus a través de diferentes ensayos. Y respecto a lo que es la caracterización, vamos a hacer un análisis genético para ver que realmente el transgen que nosotros clonamos dentro de ese genoma celular está donde tiene que estar y se mantiene en donde nosotros inicialmente en el research tal vez definimos que está. Y a su vez también cómo se ven las células y que las células son lo que tienen que ser. Que no nos encontremos que un banco de HEC nos da un perfil de células CHO. Y ahí alguien se manda una macana. Bueno, entrando dentro de lo que son los controles de banco referido a esterilidad, uno de los ensayos que se realiza siguiendo, y acá vamos a empezar a ver que las farmacopeas europeas y de Estados Unidos comienzan a estar presentes. Esto es lo que yo les decía antes, de que la guía de ICH no te dice con qué, pero sí te sugiere, o sea, no te dice el procedimiento, pero te sugiere a dónde ir a ver el procedimiento, en este caso, por ejemplo, a las farmacopeas europeas y de Estados Unidos. Este test es un test para ver esterilidad por inoculación directa, en el cual las muestras del banco se cultivan en medios diferentes para la detección de bacterias y hongos, tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, ¿sí? Luego de 14 días se hace la evaluación al microscopio y se evidencia si hay un crecimiento microbiológico, ¿sí? Este test no tiene una complejidad superlativa o específica para el banco, como cualquier otro test de esterilidad por inoculación directa. Lo que es importante acá es verificar que nuestra muestra no provoque una inhibición del crecimiento microbiano, ¿sí? Por otro lado, también se tienen que hacer... Disculpa que te interrumpa, sí. Antes de continuar, antes de que empieces con este otro tema. Bueno, sigamos igual con esterilidad. Sí. No, micoplasma. Pero quería comentarle a todos que como tuvimos este delay por el tiempo porque estamos cerca de la hora de vista del cierre, pero tuvimos un delay importante por el tiempo que tuviste que dar 2 veces, así que si no les molesta a todos, los invitamos a extendernos unos minutitos para poder ver el tema completo. Quería comentar eso y también comentarte a vos por el tema del tiempo que tuvimos de desfasaje. Así que bueno, a cualquiera en todo caso se le va a enviar, el que no pueda quedarse unos minutitos más, se le va a enviar el material de todos modos. Bien, bien, Paula. Bueno, muchas gracias. Sí, tal vez me extendí un poco en la primera parte, pero bueno, perdón. Pero también tuvimos los problemitas técnicos que pueden pasar, así que bueno, sí. Espero sepan entender. Está re interesante, es una lástima corta. Yo tengo tiempo, así que no, por mi parte no va a haber problema. Respecto, gracias. Siguiendo lo que es la esterilidad, también tenemos los test de micoplasma, ¿sí? En los cuales se hacen tanto ensayos en distintos medios y condiciones, y a 28 días se evalúa la presencia, como así también con células, ya sea células Vero o células 3T3 de ratón, se las cocultiva, digamos, con el banco celular, y se evidencia por microscopía de fluorescencia con un colorante que intercala el ADN si hay presencia de micoplasma en las células incubadas, ¿sí? En las células Vero 3T3. Por el lado de los agentes adventicios, para la detección o la determinación de presencia de virus, primero se hacen una serie de ensayos in vitro,
¿sí? Que normalmente implican el cocultivo o la inoculación o cultivo de células de distintos orígenes con nuestro banco celular, ¿sí? O con el sobrenadante de nuestro banco celular. En este caso vamos a tener células humanas, células de primate, o también células relacionadas con lo que es la producción, ¿sí? Pueden ser MRC5 como célula humana, células Vero para hacer células de primate, y células CHO si es una proteína expresada en esta línea. Y lo que se evalúa acá, luego de 28 días, es los efectos citopáticos, ¿sí? Como todo ensayo de determinación de presencia de virus, lo más simple es hacer un ensayo de CTE. A su vez también, otros ensayos que se realizan respecto a agentes adventicios son ensayos in vivo, ¿sí? No son unos u otros, sino que son complementarios a los ensayos in vitro, los ensayos in vivo. En este caso, utilizando distintos modelos animales, como pueden ser ratones adultos, ratones lactantes y huevos embrionarios, y se evalúan los efectos de la inoculación o la inyección de estos animales con luego de 6 semanas, ¿sí? Acá es importante, tal vez no lo mencioné antes, normalmente lo que se hace es un lisado del cultivo de las células del banco celular, y con eso es que se hace la inoculación o los ensayos anteriores de ensayo citopático. A su vez, si Lucas, no sé si nos estás escuchando, pero otra vez se cortó. Otra vez. Y Soledad es una Ahora ya- genia. Sí, Soledad, mil gracias, ahora ya aprendimos. Te perdimos otra vez. No. Ahí. Ahora aprendemos todo. hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Vos nos escuchás. Muy Ahora. muy útil esta herramienta. Sí, no es. Pará, pero No. se puede poner texto. ¿No me escuchan? Sí, recién sí y después se cortó. Hola. Ahora sí. Vos no nos escuchás, me parece. Hola, ¿me escuchan ahora? No. Sí, te escuchamos, Lucas. ¿Vos nos escuchás? Yo no los escucho si me están hablando. Ahí ya. Con esta Ya estamos en un problema mayor. Bueno. A ver. Ahora no te escuchamos. ¿Enchufaste el auricular? Ahora sí. Uy. Sí, no. Vos no nos escuchás. Por la cara no. ¿Qué problema? Buenas. Hola. A ver, te escuchamos, pero vos no. ¿A mí me escuchan? Ahí estoy viendo el chat, perdón. Lo logré abrir. A ver. Ahora sí, pero vos bueno, no. Listo, genial. Bueno, gracias. Espero terminar entonces sin más problemas. Bueno, les decía que si nosotros sabemos que hay o las células que dieron origen al banco o durante la producción del banco se utilizó suero fetal bovino o bien tripsina, por ejemplo, es necesario también verificar de que no haya ningún contaminante viral de este origen, ¿sí? Y esto normalmente se realiza por test de real-time PCR. A su vez también, para bancos de células de roedores hay otros test que se pueden hacer por real-time PCR para detectar MPM o besivirus específicos, porque ya se ha reportado casos en los cuales ha habido contaminación de estos virus en bancos o en productos derivados de células CHO. Y a su vez también muchos virus murinos se determinan mediante la inyección en animales y la detección por ELISA de anticuerpos anti-hámster o anti-mouse en estos roedores, ¿sí?
Por otro lado, respecto a los retrovirus, el tema es un poquito más complejo. En este caso no suelen ser muy efectivos los ensayos citopáticos, de efecto citopático, porque no generan tanto efecto citopático, con lo cual para estos tipos de virus se hace microscopía electrónica de transmisión, en la cual las células del banco se fijan, se tiñen, se evalúan al menos 200 células, y se ve la presencia de partículas virales tanto dentro o saliendo de las células. A su vez también se hacen ensayos de infectividad para evaluar que si se vio algo por microscopía electrónica de transmisión, esos retrovirus no sean replicativos. Y si ambos ensayos anteriores, MET e infectividad, dieron negativos, lo que se tiene que hacer es detectar las enzimas retrotranscriptasas por PCR, es decir, aplicando la técnica PERT. Ya llegando al final, se tiene que también caracterizar el banco respecto a la estabilidad genética del mismo mediante distintas estrategias de secuenciación de regiones flanqueantes a la zona en donde se insertó el gen de interés. Secuenciar también el transgen, por supuesto, que la secuencia de ácidos nucleicos sea la correcta. Y también, mediante real-time PCR, se tiene que hacer la determinación del número de copias del transgen dentro del genoma de las células, ¿sí? Y garantizar de que se mantiene desde el Master Cell Bank al End of Production Cell Bank. Por otro lado, ya terminando, identidad se define mediante ensayos de DNA barcoding lo que es la secuencia de la citocromo C oxidasa de la subunidad 1 mitocondrial, ¿sí? Que son aproximadamente 650 pares de bases. Y de este modo, como está cada una de las citocromos dentro del grupo de eucariotas está bien conservada, se puede definir cuál especie es la que está componiendo ese banco. Bueno, de este modo repasamos muy rápidamente, después igual en la presentación que les enviemos van a tener todos los detalles y también los capítulos de farmacopea que fui citando, los distintos ensayos que van a hacer a la seguridad y a la caracterización del banco celular. En esta tabla resumo lo que son los ensayos que se realizan para bancos maestros de working o end of production para células CHO. ¿Sí? Ven que el Master Cell Bank se lleva todas las fichas, acá se tiene que hacer todo. Y hoy en día que estamos tanto hablando de vacunas basadas en adenovirus, también me pareció interesante abrir un poquito el panorama. No solo de células CHO se trata la industria biotecnológica, también hay otras células y hay otras estrategias terapéuticas, entre ellas las basadas en adenovirus, que van a utilizar otras líneas celulares. Por ejemplo, las células HEC293, para lo cual entonces también vamos a tener una serie de ensayos que van a ser necesarios realizarse, y a su vez también en estos procesos productivos en los cuales no solo tenemos un banco de células, sino también un banco de virus, tenemos que hacer ensayos para caracterizar y liberar esos bancos adenovirales en este caso. En esta tabla también resumo un poco lo que son los distintos ensayos que se hacen. Y por último, la manufactura y la realización de los ensayos de liberación es una etapa que normalmente se terceriza en empresas que se dedican exclusivamente a realizar estos ensayos, ya que están adecuadas en lo que es la trazabilidad de los experimentos, de la documentación, para asegurar que también no haya contaminaciones cruzadas entre los distintos ensayos que se están realizando, porque muchos de ellos conllevan la necesidad de controles virales o cuestiones así. Entonces hay que tener bien establecido el flujo de trabajo dentro del área, de los laboratorios. Y estas empresas normalmente entregan documentación lista para ser presentada a las entidades regulatorias y tienen habilitaciones para llevar adelante de modo seguro y confiable estos ensayos. Bueno, de este modo entonces creo que repasé lo más importante a mi criterio por lo menos de lo que es el desarrollo de bancos celulares bajo entornos GMP. Así que espero que les haya servido. Perdón por las interrupciones y por la extensión en el tiempo,
Pero bueno, muchas gracias. Y ahora yo no sé si los voy a poder escuchar. Vamos con esa duda. Claro, esa es la pregunta. ¿Nos estás escuchando? Bueno, los estoy leyendo. No sé, Guada, si vos habilitas el micrófono. Lo que voy a hacer es dejar de compartir. Stop sharing. ¿Nos ves? Ahí te veo. Creo que Pero no me saludás, pero escuchás. escucho. A ver, Ah, déjame ver. estamos todos. Igual, por chat Perdón. tuvimos una No sé, sola no sé. pregunta que fue al principio. La Macana, no sé ahora. que si alguien más. A ver, te escuchamos. A ver si nos escuchás. No, no nos escuchás. Nosotras o sea, acá yo te escucho bien. ¿Qué problema? Yo quería hacerle una pregunta. Sí, Si vos haces un banco, a ver, pero espera, porque a ver si. Ahí ¿Nos te estás escucho. escuchando, Lucas? a ver si lo puedo escribir. ¿Me escuchan? Claro, Yo estoy escuchando ahora. Si ustedes me escuchan, Ah, bueno. genial. Ah, genial. Ah, sí, perfecto. Si vos haces Lo un logramos. banco, Sucedió. o sea, libre de suero, o sea, Sí. nunca usaste suero bovino, Ujú, tus células nunca tuvieron suero bovino, ujú. y tampoco usaste tripsina recombinante, Sí. ¿te evitarías de hacer los ensayos de virus bovinos y porcinos? Y porcino. Sí, en teoría sí, si vos tenés con documentación para demostrar fehacientemente de que esas células durante todo su ciclo de vida no estuvieron en contacto y el ente regulatorio te lo acepta como justificación suficiente, sí, no es necesario. El tema es que a veces las líneas que se utilizan para la generación, para el desarrollo de las líneas, ¿sí? Si, por ejemplo, no es una célula CHO que se heredó, que se trajo, que se llevó, Claro. no tenés la documentación de base, digamos, Está bien. y ahí entras como en un gris en el cual, ¿y te arriesgás o no te arriesgás? Ujú. Pero sí, o sea, es así, es un riesgo, es un análisis de riesgo que hay que hacer, pero si vos sabés que las células nunca estuvieron en contacto con suero, o también ya se les realizó los ensayos Claro. estos previamente, y sabés que están libres de este tipo de virus, y luego de ese ensayo que se realizó, nunca estuvieron en contacto porque ya las tuviste vos en tu laboratorio y sabes perfectamente y tenés toda la trazabilidad de la historia de esas células dentro de tu laboratorio, entonces no deberían presentar una queja, digamos, desde el punto de vista regulatorio. Ah, está. Y ponerle que, o sea, yo voy por mi segundo Working Cell Bank Ujú. Y no modifiqué nada con respecto a la manufactura, ¿no? Que yo sigo manteniendo el mismo, o sea, el mismo medio de cultivo, la misma marca. Yo ahí también debería hacer un ensayo de virus adventicios cuando hago un segundo Working Cell Bank, después en el end of production. A ver si sigo. Yo voy, No, sí, o ya- sea, ya en el sería primero muy lo bien. hice. Sí, no, En el a ver, segundo, mientras que vos no generes, por lo menos lo que, como yo lo veo, ¿no? Acá hago un paréntesis, toda entidad regulatoria puede mirar las cosas con otros anteojos y sí, uno tiene que amollar, ¿no? Pero a mi criterio no es necesario si vos no modificaste el procedimiento y los materiales que introdujiste o cambiaste en el proceso tienen sus certificados de calidad. claro, está ¿Sí? bien. Distinto es si vos, por ejemplo, cambiaste algún procedimiento en el proceso de manufactura, que pueda llegar a introducir un virus adventicio. Claro. Normalmente no debería, pero sí. Ujú. Está bien. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Gracias. Bueno, Luis sí, tiene la mano levantada, así que si quieres hacer la Gracias. pregunta. Sí, quería saber si hay algún tipo de regulación o recomendación con respecto al número de pasajes límites que pueden constituir cada uno de los bancos. Es Bien. una discusión que hay siempre. Gracias. Sí, tal cual. No entré en tanto detalle respecto a eso, pero también cuando uno hace el desarrollo de la línea celular antes de pasar al banco, ¿sí? Si se acuerdan, yo cuando les mostré el flujo del ciclo de vida del producto, lo primero empezaba con identificar el gen de interés o la molécula, después el cell line development y luego el banco.
cuando uno hace el desarrollo de la línea celular, también hace la estabilidad de esa línea a nivel productivo, ¿sí? Y normalmente ahí vos tenés que demostrar que la cantidad de pasajes que te va a demandar tu proceso productivo no van a implicar una caída en la productividad o una alteración en el perfil de crecimiento o tiempo de duplicación de las células. Normalmente se tiene que contemplar ahí la cantidad de pasajes que vos que te va a demandar generar cada working sumado a el proceso productivo. ¿Sí? Sumás todo eso y decís, bueno, voy a tener, las células se van a envejecer en, no sé, por tirar un número, 60 duplicaciones. Entonces, antes de largarte a hacer un master cell bank, lo que haces es con tu research simular todo ese envejecimiento de 60 PDLs o tiempos de duplicación y largas un proceso productivo a pequeña escala o evaluás, digamos, más que nada digo proceso productivo porque necesitas que se acumule un poco de producto para evaluar la concentración y la calidad de la proteína y ves que las células siguen creciendo igual y produciendo más o menos lo mismo. Hay veces que hay clones que me ha pasado que producen un montón y los expandís y a las 10 duplicaciones se dejan de dividir, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones en lo que es la etapa previa de cell line development o desarrollo de línea, las tenés que revisar y hay pautas o recomendaciones también asociadas a lo que es la caracterización del sustrato celular, no tanto ya del banco, sino lo que es previo, que es el sustrato celular para la producción de biológicos. Ok, muchas gracias. No, por favor. Excelente, la verdad que gracias y súper claro todo. ¿Alguno que quiera aprovechar y hacer alguna otra consulta? Sí, yo levanté la mano. Mi nombre es Carlos. No te había visto, perdón. Sí. Una consulta. Las empresas que se dedican a los ensayos de liberación son de origen nacional, están establecidas en Argentina. Desde Sartorius, ¿no? Nosotros como Sartorius ofrecemos esos servicios, están en Estados, más que nada en Glasgow, en Escocia o por esos lados de Europa, pero yo no conozco una empresa nacional que haga todos los ensayos de liberación. Sí, me ha tocado hacer ensayos de liberación de caracterización, mejor dicho, de los bancos, pero en entidades independientes, ¿sí? Pero no un servicio, por lo menos a mi conocimiento, un servicio local. No lo conozco. Desde Sartorius sí, por supuesto, lo está, pero está afuera. Siendo sí, nosotros la vía. Yo vivo en Glasgow. Ahí trabajo. Sí, acá trabajan argentinos, justamente, en Sartorius. Sí. Claro. Son las connacionales. Sí. Qué chiquito es el mundo, gracias. No, por favor, Carlos, a vos. Un placer. Sí, la realidad es que sí. Pero bueno, como mencioné en las últimas filminas, si se puede hacer todo centralizado, la seguridad que te da tercerizar esta parte del ciclo del producto es súper importante. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Una pregunta al principio. Sí. No sé si le iba. No, dale, ¿está bien? Que la hizo Víctor Boccaccio, no sé cómo se pronuncia, que lo que preguntó fue si esto es aplicable a líneas celulares para ensayos de citotoxicidad. Fue muy al principio, así que entendemos que es todo o sea, es un poco amplia la pregunta, pero a ver si justamente escribe algo, pero bueno. Bueno, los que se están retirando, sí, nos pasamos unos minutos, les vamos a enviar por mail tanto la encuesta, que ahora voy a incluir el link, y el material. Nos seguimos comunicando por mail. Y bueno, esta pregunta que le dejé a Lucas, que era, bueno, si las líneas celulares también aplicaba para ensayos de citotoxicidad. Bien, ahí... ahí está contestando a Víctor igual, ya quedó claro, gracias. Pero bueno. Bien. Bueno, igualmente una sola acotación es,
entiendo que ahí a lo que se refiere son a las células que se usan para demostrar algo, digamos, como dentro de un control de calidad biológico o in vitro, que no sería este el caso. Obviamente que tiene que tener su trazabilidad y sus testeos, pero no tengo ahora fresco si son exactamente los mismos. Entendería que no. Es más que nada una trazabilidad, si la compraste a la TCC, cuándo te vino, cómo se guardó y demás. Pero no sé si tenés que ir a tanto lujo de detalle, porque no van a terminar estando en contacto con el producto que va a pacientes. Bien. Acá justo agregan una pregunta que, bueno, es para Lucas más que nada, porque pregunta si puede mandar por mail alguna de las dudas Sí, por supuesto. porque se tiene que desconectar. Así que sí, los datos de Lucas van a estar incluidos en la presentación, así que se van a poder comunicar directamente. Y si no, nos lo hacen llegar y los ponemos en contacto también, no hay ningún problema. Claro. Sí, no hay ningún problema, por favor. Bueno, entonces, salvo que alguien vuelva a levantar la mano, podemos darlo por finalizada la presentación de hoy. Te agradecemos un montón, Lucas. Estuvo buenísimo a pesar de los inconvenientes técnicos. Aparte le metiste impecable el timing porque realmente no te pasaste nada de tiempo en relación a lo que perdimos, así que buenísimo. Y Bueno, me parece que súper interesante el material preciso sobre las dudas más importantes, ¿no? Más allá de las definiciones generales, la verdad que algunas cositas me las quedo como súper clarificadoras. Si bien están las guías ICH y demás, está buenísimo poder tener esta lectura de alguien que lo ha trabajado en tan profundidad, así que nada, un gusto total. Bueno, muchas gracias, por favor. No, por favor. Y bueno, a todos los invitamos también a que le interese, como habíamos dicho, al próximo encuentro de PAC 2021 no arancelado, que va a ser sobre integridad de datos y firma digital. Nada que ver, pero bueno, hay que abarcar, la idea es abarcar todo. Y bueno, como les dijimos, acá tienen en el chat la opción de pinchar la encuesta para que puedan recibir su certificado, que de todos modos les va a llegar por mail a todos los a participar. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio y también por todos los que se sumaron a la charla. Espero que les haya servido. Para mí siempre es un placer hablar de estas cosas, así que cuando gusten, a disposición.